Queremos encontrar la pendiente de la línea que pasa a través de los puntos dados, luego determinar si la línea está aumentando, disminuyendo, horizontal o vertical. Para encontrar la pendiente de una línea dada dos puntos en la línea, queremos encontrar el cambio de y dividir por el cambio de x, lo que significa que encontraremos la diferencia de las coordenadas, y dividir por la diferencia de las coordenadas x. Entonces encontramos la pendiente, si es positiva, negativa, cero o indefinida, determinará si la línea está aumentando, disminuyendo, horizontal o vertical. Si la pendiente es positiva, la línea está aumentando, como vemos aquí. Aviso a medida que x aumenta, y también aumenta. También podemos leer esto de izquierda a derecha. De izquierda a derecha la línea está ascendiendo, la pendiente es positiva. Si la pendiente es negativa o menos de cero, la línea está disminuyendo, lo que significa que x aumenta, y disminuye. O cuando se mueven de izquierda a derecha a lo largo de la línea desciende. Si la pendiente es cero, luego tenemos una línea horizontal. Aviso para cualquier línea horizontal el cambio de, y sería cero para cualquier cambio de x0 dividido por una constante será siempre cero. Aviso como x aumenta el valor y sigue constante. Y luego finalmente, si la pendiente no está definida, tenemos una línea vertical. La razón por la que la pendiente no está definida es porque aviso como para una línea vertical el cambio de x sería cero. Por lo tanto, tenemos división por cero, que no está definido. Así que volviendo a nuestros dos ejemplos, avancemos y encontremos la pendiente. Etiquemos nuestras coordenadas para mantenerse organizado. Llamamos este x sub 1, y sub 1. Y este punto será x sub 2, y sub 2. Y, por tanto, la pendiente, y será igual, de nuevo, y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Tenemos 2, 3. 3, 4 dividido por menos 3, 4, 1, 2. Para formar esta subtracción aquí, tenemos que obtener un denominador común. Ahora, los nominadores son 3 y 4. El menor denominador común sería 12, por lo tanto multiplicaremos 2 3 por 4 4 para convertir a docésimos, y multiplique 3 4 por 3 3 para convertir a duodécimos. Entonces mirando el cambio de x, tenemos el denominador 4 y 2. El menor denominador común sería 4. Multiplicar 1 2 por 2 2 para convertir a 4. Así que tenemos la pendiente va a ser igual a tenemos 8 12, 9 12 dividido por menos 3 4, 2 4. Entonces, esto nos dará lo que menos 1 12 dividido por esto será menos 5 4. Y recuerda una barra de fracciones significa división. Entonces esto significa menos 1 12 dividido por menos 5 4. En lugar de dividir, podemos multiplicar por el reciprocal de menos 5 4. Esto es equivalente a menos 1 12x menos 4 5. Aviso como tenemos un factor común de 4 aquí. Hay 1 4, y 3 4 Siemens y 12. Así tenemos un tiempo negativo un negativo y, por tanto, la pendiente es igual a más 1 15. Y porque esta pendiente es positiva, podemos decir que la línea aumentaría. Ahora dejemos encontrar la pendiente con la segunda línea. Pasando a través de estos dos puntos. De nuevo, llamaremos a estos y a los dos. Para tener la pendiente va a ser igual. De nuevo, y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Así tenemos menos 3 4, 5 6 dividido por 2 3 menos 2 5. Cuando los denominadores son 4 y 6, el menor denominador común sería 12. Para convertir menos 3 4 a 12 segundos, usted multiplica por 3 3. Para convertir 5 6 a 12 segundos, lo multiplica por 2 2. Mirando el cambio de x, si nuestros denominadores son 3 y 5, el menor denominador común sería 15. Multiplicar 2 3 por 5 5 y menos 2 5 por 3 3. Así que tenemos menos 9 12, 10 12 dividido por esto sería 10 15.
Aquí tenemos menos y negativos, será más un positivo. So más 6, 15. Así tenemos menos 19, 12 dividido el 16, 15. De nuevo, escriba esto como un problema de multiplicación. Esto es equivalente a menos 19, 12x el reciprocal del 16, 15, que sería 15, 16. Aviso 12 y 15 compartir un factor común de 3. 4, 3 segundos y 12, y 5, 3 Siemens y 15, por lo que la pendiente de nuestra línea será igual a menos 19 por 5. Eso es menos 95, 4 por 16. Eso es 64. Esto no simplifica, pero porque la pendiente es negativa, la línea estaría disminuyendo. Antes de ir, vamos adelante y plantee estos puntos en un plano coordinado para asegurarse de que esta primera línea aumentará. Y subiendo de izquierda a derecha, y la segunda línea disminuiría y bajaría de izquierda a derecha. Aquí nuestro primer ejemplo, y aviso a medida que x aumenta el valor y también aumenta, así que esta línea está aumentando. Va hacia arriba de izquierda a derecha. Y nuestro segundo ejemplo, pasando a través de estos dos puntos, a medida que x aumenta el aviso de disminución de los valores y así que esta línea está disminuyendo o bajando de izquierda a derecha. Espero que hayas encontrado esto útil.